Esto es el laberinto del Minotauro Beca. Es lunes, toca hablar de historia y hay una parte de la historia que yo no hablo mucho, pero no porque la odie o no tenga nada en contra, sino porque no hay a veces mucha información, pero no porque no tengamos cosas de esa parte en España. Voy a hablar de la prehistoria y voy a hablar de un sitio súper famoso, o sea, por todo lo que se encontró, por todo lo que esto, la historia también que tiene cosas como el ejército fue uno de los descubridores y también se cargaron cosas en su día, pero bueno. Vamos a hablar de la Cueva de los Murciélagos. La Cueva de los Murciélagos, que está en la zona, en la provincia de Córdoba. Voy a hablar todo ello porque me acuerdo hace unos meses que me dijo alguno sobre un podcast de Violante de Aragón que yo no me documentaba. Creo que escuchó un minuto del podcast porque en todos los libros, estos hago referencia a libros. Para este podcast me he leído un libro de 200 páginas, mientras que otros se leen un artículo de Wikipedia y que lo leen ni lo resumen ni siquiera. Pues aquí este libro de Pablo Luque Valle sobre la cueva de los murciélagos. Y es una cueva con una historia y unos descubrimientos solo en el Museo Arqueológico Nacional. Todo lo que hay de material físico de esta cueva es que es espectacular, o sea, es buenísimo. Aureliano Fernández Guerra fue el descubridor de esta cueva. De esta cueva, el que la descubrió como en sí la cueva. Pero la cueva fue bautizada como Cueva de los Murciélagos por Manuel Góngora Martínez, que es considerado un romántico no de esto de corazoncitos y flechas, sino un romántico en el sentido de la palabra de romanticismo, Becker y todo esto, pues es considerado un romántico por todo lo que trae detrás este hombre, en el tema de la prehistoria, porque claro, pasaba que muchas de las ideas que dijo luego se han trasladado, pero en esa época os recuerdo que también era casi un romántico otros, como el Asuaga, con el tema de las cuevas de Altamira. Son gente que al principio no se querían sus teorías y tal, pero bueno, aparece por primera vez en 1917 en un catálogo de cuevas y grutas de la provincia de Córdoba, porque esta cueva de los murciélagos está en la provincia de Córdoba. En 1922 es cuando se hace la primera exploración arqueológica de la cueva, pero no sería hasta la guerra civil que se harían estudios en profundidad. Y ahora vamos a la guerra civil porque esto es una historia curiosa, ¿eh? Como la guerra civil trajo muchas cosas malas, pero bueno, algunas muy pocas, muy pocas, pero alguna algo buena, pero bueno, ya veremos que la buena que trajo en esta cueva de murciélagos también trajo sus cosas malas, que no, nada es perfecto. A partir de 1943 se hicieron continuas exploraciones de la cueva. Decir, uy, qué salto, pero no os preocupéis que ahora voy a contar toda la historia de lo de la guerra civil, los soldados que estuvieron ahí, porque es que esto da iba a decir para un podcast de 3 horas, da para documental, para película, para libro y se encontraría en la entrada del esqueleto y se sacarían de la cueva muchísimos restos de cerámica, esparto y otros materiales de mucho valor arqueológico e histórico. Ya digo, en el Museo Arqueológico Nacional, que yo he ido a charlas incluso sobre esta cueva de los murciélagos, y hay muchas piezas de esparto, de otros materiales, cerámica, todo lo que se ha encontrado ahí, pues es muchísimo. Y la familia propietaria de los terrenos de la cueva los cede a la Diputación Provincial de Córdoba. Algo que, por cierto, para la época y por todo lo que estamos hablando, es bastante, o sea, innovador, porque en otras épocas se cogería, se destruiría o diría, esto, mira, puede haber aquí histórico lo que sea, puede aquí haber la entrada a la tumba de Tutankamón, pero a mí me la pela porque estas tierras son mías, tengo mi huerto, mi fábrica o lo que sea y no quiero. También es que eso, eran unos territorios un poco baldíos, no tenían mucha producción, o sea, también hay que decirlo. Es una cueva que ha sido muy explorada y una de las referencias a nivel nacional e internacional. Ya digo que aquí vienen investigadores a esa cueva de todo el mundo, porque todos los restos, todo lo que puede ir sacando, de vez en cuando también hay excavaciones. Y había un proyecto para la visita de esa cueva y su protección. Había un proyecto para hacer una especie de museo, centro de interpretación. Esto que me gusta a mí a veces traer los jueves, los lunes, perdón, de cosas que se destruyen en nuestro patrimonio, la dejadez, pues aquí una de las cuevas, ya digo que esto no es una cueva, la cueva Paco, es una cueva de los murciélagos, que yo alguno me dirá que soy un poco exagerado, pero por los descubrimientos que ha habido de cosas, de pinturas, de cerámica, de esparto, de todo, yo lo pondría al mismo nivel prácticamente que las cuevas de Altamira, Atapuerca y otros yacimientos y otras cuevas de este tipo prehistórico. Y la tenemos ahí abandonada, o sea,
eh, 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 hubo dejación de tiempo, desinterés, las visitas que se hacían en su día, porque había visitas. Ahora lo que se ha puesto, la medida de protección que se ha puesto es una pedazo valla, esconderla, dejarlo abandonado. O sea, en este país creemos que cuando se abandonan las cosas y se dejan sin abandonadas, sin cuidado ninguno, creemos que eso es protección. O sea, o sea, creemos que esto... no, pero no va a entrar nadie porque está escondida, no la vamos a difundir, no la vamos a hacer nada y por eso la cueva va a estar más protegida. Y yo, la madre que me parió, o sea, la madre que me parió, ¿cómo va a estar más protegido eso? Es como si quieres proteger un animal y lo escondes en la selva, un animal que está herido y que necesita protección y lo dejas en la selva a su esto y claro, luego aparece que el animal se lo han comido o ha muerto de inanición, pero pues, normal, pues con esta cueva pasa igual, que la cueva se ha ido deteriorando por un mal uso y pérdida de patrimonio histórico. ¿Y qué ha pasado con los distintos alcaldes, gente de patrimonio de esta zona y todos ellos? Yo lo que digo, debería haber un código civil, incluso penal, para toda esta gente, que todas estas responsabilidades que tienen de cuidar nuestro patrimonio histórico, y es que no hacen absolutamente nada, y debería haber más penas, más cosas, pero aquí... ¿Ha habido alguien a la cárcel o una multita de, aunque sea de 100 euros por haberse cargado esto? No, absolutamente nada. Pues bueno, prácticamente esto es la cronología rápida de la cueva de los murciélagos, pero ahora vamos a ir un poco a lo que es el descubrimiento, a lo que es un poco el descubrimiento por los militares, que también tiene tela, ¿eh? El descubrimiento de la cueva por los militares, que ya digo, ya existía, pero los militares, que eran los militares eran del bando nacional, ¿vale? Del bando de Franco, para que nos entendemos, bando golpista, bando nacional, como lo queréis llamar, cada uno, aquí cada uno, pues buscaban un sitio para guardar munición y otros materiales militares. Y entonces un equipo de espeleología del ejército exploraron esta cueva con estos fines espeleológicos. Estas exploraciones tenían una gran dificultad, por eso descubrieron tantas cosas, porque se pusieron a explorar con equipos de espeleología, con luces, con cuerdas, con un montón y gente bastante experta. O sea, no fue mi primo Paco a explorar la cueva, o sea, fue gente bastante con bastante experiencia. Que con estos exploradores dejaron, ojo con lo que voy a decir, aparte de descubrir cosas y tal, que también os digo, eran exploradores y gente del ejército, no eran arqueólogos. Todo lo que tocaron, todo lo que estuvieron por un lado, por otro, pisaron, no eran arqueólogos, por mucho que se diga, mira, esta gente del ejército lo que descubrió, qué gran labor, vale, todo lo que tú quieras, aunque lo hagas con las mejores intenciones. No eres arqueólogo, no sabes los procesos que hay que hacer para que todo no se destruya, para que todos sepamos cómo estaba, para la historia que había ahí, un montón de cosas que por mucho que tú eso, pues nada, pero también no voy a decir la buena intención, había algo de buena intención en el fondo, como se suele decir, en el fondo del mar, patarile, la buena intención estará, pues en este caso también, porque resulta que estos exploradores del ejército dejaron pintadas, y que todavía se pueden ver, de la falange española, y poniendo frases como arriba España y otras frases, esto es en plena guerra civil, en la propia cueva, y cogiendo objetos de gran valor histórico y arqueológico. Que sorpresa, muchos de ellos están en los museos de Córdoba, de la provincia, del pueblo donde fue descubierto, del Museo Arqueológico Nacional. No, muchos han desaparecido. ¡Qué sorpresa! ¡Oh! En términos arqueológicos, como digo, la exploración fue un absoluto fracaso. Por mucho que la prensa de la época, y sobre todo la nacional, la franquista, vendiera esto como que era el mega descubrimiento, pues fue un absoluto fracaso por la falta de medidas de protección y el saqueo y expolio de la cueva. Entonces... Bueno, luego, años después, como he dicho antes, pasó que la cueva ha pasado a ser abandonada. Ha habido gente de turistas y demás que la ha expoliado y nos sorprendemos. ¡Qué sorpresa! Una cueva que desde el principio le pasó esto y luego tal. ¡Qué sorpresa! Se descubrieron más adelante gran cantidad de huesos, algunos con herida de muertes. Mucho de lo encontrado y que no fue expoliado, porque una parte fue expoliado, acabó en el Museo Arqueológico de Córdoba, pero luego acabaría en el Museo Arqueológico de Nacional. También había muchos huesos de animales. El padre Peña, que también este es un hombre que es en este pueblo, el padre Peña en el pueblo de la Cueva de los Murciélagos,
Fue parte muy importante en estas excavaciones, ya que le guió y puso todos los medios materiales y de personal y contacto para la investigación de la cueva. Este hombre les ayudó a esta gente del ejército, que también te digo, mejor no les hubiera ayudado, porque madre mía la que liaron, o sea. La dificultad de estas cosas y longitud hace que no deje de descubrirse nuevos restos arqueológicos, lo que digo. Hoy en día se siguen descubriendo cosas. También te digo, se siguen descubriendo porque no se da, como digo yo, la arqueología no, a eso no le vamos a dar una partida de presupuesto y tal, porque es muy caro. O sea, luego otras cosas que se gastan el dinero los políticos, pues tal. Pues eso, la cueva hoy en día sigue siendo haciendo excavaciones arqueológicas. Ya digo, yo hace un par de años estuve en una charla sobre los descubrimientos que hoy en día se ha hecho del esparto, de otras cosas. Expertos que iban de un sitio a otro. Ya digo, es que van gente de Universidad de Alemania, de Universidad de Barcelona, de todo tipo de sitios y de estudios arqueológicos, porque esta cueva es una referencia. Pero la pena de esta cueva es que nos la hemos ido cargando, porque ya te digo, el patrimonio español ni edad media, ni antigua, ni prehistoria, no, sea cual sea la época, nos lo cargamos y también te digo, y esto era gente de la falange y tal, mucho de esta gente que a veces va, que veis que va súper patriota, pero también esto pasa en un lado y pasa en otro, porque quiero a todo esto que la gente quiera decir que los de derecha no cuidan la cultura, os digo que con un ayuntamiento, con un alcalde de Izquierda Unida en Córdoba se cargaron uno de los que sería uno de los yacimientos romanos más grandes de Europa, no de España, de Europa, por el nivel que había ahí, para construir una estación de AVE. O sea que tampoco vayamos aquí de defensores del patrimonio unos y otros, porque todos han hecho cagadas bastante grandes. Pues eso, estos que defienden con la banderita de que son muy españoles, pero cuando entran en una cueva lo destruyen todo, ponen pintadas, ponen tal, y a cuidar nuestro patrimonio. Es lo que digo yo, pueden ser patriotas de bandera, pero cuando hay que defender de verdad, o sea, nuestro patrimonio, nuestra historia, nuestro tal, pues ahí no están en lo que hay que estar. Entonces, bueno, todavía siguen se ha dejado estas firmas que hicieron, como yo creo que habría que lo han hecho bien dejándolo, porque estas firmas que hicieron esta gente de esa época del Ejército Nacional, esta cueva de los murciélagos, pues es el resto de cómo una excavación mal hecha, de cómo se va, bueno, es que son, llamarlo excavación, ¿sabes? Es como si a mí me llaman George Clooney, pues vale, si quieres llamarme George Clooney, pues llámamelo, pero no lo veo yo mucho, así que nada, esta cueva de los murciélagos, que tiene una historia súper buena, y os recomiendo. La cueva en sí no se puede visitar, y por favor no la visitéis porque está cerrada, no tal, y puede entonces incluso la han quitado de Google Maps, la han estado intentando, pero claro, en vez de ocultar tanto las cosas, poner medios y seguridad y dotarla para que se pudiera visitar con medios o un centro de interpretación, en vez de eso. Pero bueno, mejor la abandonamos que no de eso, y que se caiga cacho la cueva. Así que bueno, espero que os haya gustado este podcast de la cueva de los murciélagos, muy famosa esta cueva de los murciélagos en la prehistoria española. Nos vemos en siguientes podcasts y adiós.